Entonces hoy día lo que vamos a ver es el siguiente estructura que va a ser el bucle o repetitiva. ¿Ya? Entonces uno de ellos es el for, ¿ya? Es el sentencia for para hacer las repeticiones. ¿Ya? En términos de diagrama de flujo, tenemos aquí, ¿no? Aquí la variable que va a controlar la cantidad de iteraciones, inicializamos en valor inicial, ¿ya? Y aquí entra en sí al bucle, ¿no? Mientras que la variable que va a controlar el bucle es menor o igual al valor que nosotros vamos a decir cuántas veces va a iterar. Si eso es verdadero, hacemos estas iteraciones, ¿no? Todas estas iteraciones. Obviamente va a depender ah, qué sentencias vamos a ejecutar acá, ¿no? Entonces aquí ponemos que la variable que habíamos inicializado vamos a aumentar, ¿no? Entonces esto el for lo hace automáticamente, ¿ya? Este lo hace automáticamente, que vamos a ver. Entonces la sintaxis en Octave o en MATLAB es esto de acá, ¿no? La variable que va a controlar el bucle, ¿no? Eso igual, acá ponemos el valor inicial, es decir, de cuándo vamos a empezar. Comúnmente uno va a trabajar, ¿no? Primera iteración, segunda iteración y así, ¿no? Pero no necesariamente vamos a decir, ¿no? Por ejemplo, cuando hagamos aplicaciones, tal vez vamos a decir aquí en vez de cero, es decir, primera iteración va a ser cero. O la primera iteración podría ser 2, ¿no? Va a depender del ejercicio que hagamos, ¿no? Pero en sí, en general, aquí ponemos el valor inicial, ¿ya? Y acá el incremento, es decir, cuánto en cuánto va a iterar, ¿ya? Cuánto en cuánto va a iterar. Lo común es que digamos, ¿no? Primera iteración, segunda iteración, tercera iteración, eso significa que el incremento va a ser uno, ¿no? Al final es el valor final, obviamente ah, la última iteración que uno va a hacer, ¿no? Y esas iteraciones hacemos todas las instrucciones que tenemos acá o todas las sentencias que vamos a tener acá, ¿no? Entonces, tenemos el for end, ¿ya? Ese es el sintaxis en MATLAB y el Octave. Entonces, esta es su representación diagrama de flujo. Obviamente hay otras representaciones, otros símbolos que se utilizan para el diagrama de flujo, pero una de ellas es este de aquí, ¿ya? Para el for. Este es para el for, ¿ya? Entonces, veamos un ejemplo. ¿Ya? Bueno, el otro que se utiliza, o valga para que lo tengan presente, el otro, es decir, en vez de presentar de esta forma, el diagrama de flujo se puede representar de esta forma, ¿no? Un poco más compacta. Decimos, para i, sería la variable de iteración del valor inicial, el incremento, ¿no? Y el valor final, y entramos al bucle, si el i está entre a y b, o perdón, entre a y c, entonces va a ser verdadero, entonces vamos a hacer estas acciones. Y eso repetidas veces. Es decir, desde A hasta B vamos a repetir esto de acá, ¿no? Cuando el I está fuera obviamente pasa de C, ¿no? Esto va a salir, termina. Entonces, otra forma de escribir lo que tenemos esto de acá es este de aquí. En algunos textos van a encontrar esta representación, ¿ya? Hay que tenerlo presente. Eso es para el for, ¿ya? A ver, entonces veamos un ejemplo, a ver. Entonces, aquí, por ejemplo, nos dice un ejemplo, dice, realice un programa que lea n números, ¿ya? Enteros desde el teclado y cuente cuántos de ellos son ceros, ¿ya? ¿Cuántos de ellos son ceros? Es decir, a ver, expliquemos acá el diagrama de flujo. Entonces ponemos el inicio, ¿no? Número de ceros, obviamente asignamos cero, ¿no? Primero empezamos asignando el cero, luego leemos el número, ¿no? Es decir, en la cantidad de aquí, ¿no? El programa dice que tenemos que leer un número, ¿ya? Y acá este de acá inicializa el que va a ser el bucle. ¿Cuántas veces vamos a repetir? Vamos a empezar desde uno en este caso, ¿no? Entonces, mientras la iteración sea menor o igual a el n que hemos ingresado, entonces vamos a hacer ¿qué cosa? Vamos a leer los números, ¿no? Es lo que nos dice, leer los números. Si es el número, si es igual a cero, aquí contamos la cantidad de ceros. Si no es igual a cero, aquí estamos ya agregando la selección, ¿no? Si es falso, acá no contamos, obviamente, ¿no? Supongamos yo ingreso 3 aquí, entonces obviamente 3 no es 0, ¿no? Pasa tan siguiente iteración y así iteramos. ¿Hasta cuánto?
hasta que el i sea menor o igual a, en este caso, igual a n. Cuando sea igual a mayor que n, entonces ya viene y termina. Imprimimos número de ceros, ¿no? Eso escrito en ya aquí en Octave, ya sería, ¿no? Este comando escribimos para borrar todas las variables, ¿ya? Si clear, este de acá, clear all, podemos para borrar todas las variables. Entonces, y luego vamos escribiendo lo que nos indican acá, ¿no? Luego números ceros, inicializamos en 0, leemos el n, acá está, ya sabemos, porque en este caso en sí nos piden aquí que nosotros leamos un número entero desde el teclado. ¿Eso qué implica? Que hay que sí o sí hay que utilizar el input, ¿ya? El input. Entonces, ahí tenemos. Y una vez leído que entramos al bucle, y el bucle aquí en este caso, lo que hemos escrito es el for desde el i igual a 1 hasta n. Como aquí vamos a ir uno en uno nada más, el bucle va a ser 1, segunda iteración, tercera iteración, entonces es 1. Cuando aquí, a ver, muy, muy importante aquí, cuando acá, cuando el incremento es 1, se obvia, ¿ya? Aquí se obvia, entonces se pone tan solo variable inicial, valor inicial y valor final nada más se pone. Cuando es diferente de 1, ahí sí hay que poner, ¿ya? Entonces por eso aquí está tan solo 1, 2 puntos, n. Valor inicial, valor final, ¿ya? Y dentro de ese bucle, ¿qué hacemos? Leemos el número, ¿no? Si ese es igual a 0, ¿no? Si es igual a 0, obviamente cantidad de ceros aumentaría 1, ¿no? Ahí, y como podrán ver, esta partecita que se agregaba para que empiece a iterar, aquí en el for es automático, ¿ya? Aquí en el for es automático, ya no se pone este de aquí, ¿ya? Eso hay que tenerlo presente. Y al final terminamos, eso vamos a ingresar hasta que termine, hasta llegue a n y igual a n, ¿no? Y al final imprimimos, ¿no? ¿Qué cosa? Lo que nos piden, la cantidad de ceros que hemos leído, ¿ya? Obviamente aquí está el formato para la cantidad que tiene que ser entero y el slash n para cambio de línea, ¿ya? Entonces veamos a ver eso en Octave. Aquí. Entonces siempre hay que ir al editor, ¿no? Hay que ir al editor y empezamos a ver. Y hay que acostumbrarnos en sí, hay que trabajar con archivos de tipo función, ¿ya? Entonces voy a empezar de function entonces, ¿no? Ahí tenemos, ¿ya? En este caso, tan solo como voy a imprimir nada más, entonces voy a dejarlo así sin variable de retorno. Entonces, nombre aquí, podría ser cuenta ceros, ¿no? Cuenta ceros. Y aquí no voy a ingresar como parámetro el n, ¿no? ¿Por qué? Porque aquí en el problema, aquí en este caso ya me dice que hay que ingresar por teclado. Eso implica que yo tengo que utilizar, ¿no? El número de ceros. Perdón, el input, ¿ya? Es más, esta inicialización ya en el Octave podríamos poner o podríamos obviar, ¿ya? En este caso, por ejemplo, como aquí ya tienen que ya está puesto, voy a obviarlo y va a funcionar, ¿ya? Entonces aquí, a ver, entonces voy a pasarme tan solo a este de aquí, a este, ¿no? O podría borrar variables, sí, eso podría ser alternativa. Entonces pongo clear all. Con eso lo que estoy diciendo es todas las variables que aparezcan en el ventana de comandos aquí para que lo borre antes, ¿ya? Entonces decimos, ¿no? ¿Qué voy a hacer? Voy a ingresar el n, cantidad de veces que voy a leer el número, ¿no? Es lo que va a iterar. Lo veamos entonces. Entonces n va a ser igual input, ¿no? Input. A ver, voy a escribir el mismo mensaje aquí. Dice ingrese número, ¿no? O todo caso ingrese n. Acá, ingrese n. Ese n se refiere a la cantidad de números que voy a ingresar, ¿no? Ahí está. Entonces, una vez ingresado cantidad de números que voy a ingresar, un bucle aquí, ¿no? Un bucle del igual a 1 hasta n. Ahí está. Pongo enter. Recuerden, aquí en el Octave tenemos dos alternativas igual para el bucle for también, ¿ah? En MATLAB va a funcionar tan solo con n, aquí. Pero en el Octave también va a funcionar así. Pero en Octave también funciona end for. Aquí sería end if. También funciona, recuerden, ¿ah? Por ejemplo, aquí automáticamente en sí el editor me lo puse end for.
¿ya? Entonces, dentro del bucle, ¿qué tengo que hacer? Voy leyendo un número aquí. Entonces, ¿cómo lo voy a llamar? ¿Con qué variable? Num. Entonces digo num igual, aquí nuevamente input, ¿no? Input, aquí. Digo un mensaje acá, ingrese número, ¿no? Dos puntos, ya está. Punto y coma, ahí, ¿no? Luego, ¿qué tengo que comprobar? Que sea cero. Entonces digo, si, if, entonces num, si es igual a cero, ¿no? Podrán ver el if también, cuando puse enter, puso end if. Entonces, la repito, esta es la alternativa que tenemos con Octave. Puedo utilizar end if o end for. En cambio, para MATLAB hay que borrar este de aquí, ¿no? Este de aquí también hay que borrar. Ténganlo presente, ¿ya? Entonces, ahí. Entonces, si es cero, obviamente es verdadero. Entonces, a ver, voy a utilizar misma variable, num ceros, ¿no? Entonces sería num ceros va a ser igual a num ceros más uno, ¿no? Más uno. En este caso, como este es un contador, acumulador, hay que inicializarlo, ¿no? Siempre eso es en sí, y en este caso hay que inicializarlo sí o sí, ¿ya? El num ceros en cero, ¿no? En cero, porque es un contador, ¿ya? Y eso, num ceros, un cero más, y cuando es falso, obviamente no va a hacer nada, no nos dice nada, así que no hacemos nada. Aquí cuando es falso no hacemos nada, sino que aumenta el siguiente bucle. En el Octave y MATLAB eso hace automáticamente, ¿no? Entonces, ya termina de eso y al final tenemos que imprimir. Al final de todo tenemos que imprimir, ¿no? Eso lo hacemos con fprint. Eh, fprint fprintf, ¿no? Entonces decimos, ¿no? Acá, el número de ceros ingresados, acá, con comillas, acá, número, número de ceros ingresados, ¿no? Podemos poner es, ¿no? Es, ahí, es, aunque aquí ya no está, podemos es, entonces aquí el formato. eh, por porcentaje de, ¿no? Entonces, coma, y justo ¿cuál es eso? Esta es la variable. Entonces aquí, número de ceros, y ponemos aquí. Ahí está, ¿no? Y eso es todo. El siguiente paso es guardar. Entonces aquí guardamos, guardar, aquí, y automáticamente me lo lleva a esa carpeta, ¿no? Entonces, con ese nombre guardamos, ya está. Siguiente paso es ejecutar. En este caso, como no se pasa como la variable o el dato como parámetro, entonces puedo ejecutar de aquí, ¿no? Aquí hago clic y ahora para visualizar tengo que ir a ventana y comandos. Aquí. ¿eh? Eh, entonces, aquí entonces, por ejemplo, ingreso 4, a ver. Significa que voy a ingresar 4 números. Por ejemplo, 1, ingreso 0, 2, ingreso 0, y me dice el número de ceros es igual a 2. Aquí ingresé 2 ceros, ¿no? Como podrán ver, no puse slash n. Y justamente por eso aquí puso el resultado y no hizo cambio de línea, ¿no? Entonces aquí faltaría aquí al final slash n. ¿Para qué es eso? ¿Para qué es eso? Para que este número, que lo escribe en este formato, pero luego haga cambio de línea, ¿ya? Entonces actualizamos. ¿Sí? ¿No? Y borramos pantalla, ¿no? Borramos pantalla. Otra alternativa, ¿cuál es? Otra alternativa de ejecutar, recuerden, aquí escribir el nombre, ¿no? Nombre del programa. ¿Cómo es el nombre del programa? Cuenta ceros. Ahí está, cuenta ceros. Entonces escribo eso en ventana de comandos, pongo enter, ya está, ¿no? Entonces, por ejemplo, voy a ingresar 5, por ejemplo, 3 0 2 0 2, por ejemplo. Entonces, el número de ceros que he ingresado es 2 y ha hecho el cambio de línea, ¿no? Entonces, ahí está el bucle. De esa forma funciona el bucle, ¿ya? A ver, veamos otro ejemplo,
¿ya? Otro ejemplo. En este caso, nos dice aquí, realiza una función, aquí en este caso ya nos pide una función que tenga como argumento un entero positivo, ¿no? N. Y tenemos que calcular esta serie, ¿no? La suma de esta serie, ¿sí? Entonces, ¿cuál sería su diagrama de flujo? Inicio, ya conocemos que tenemos que ingresar el n. Recuerden ahora que este ingreso tiene que ser con argumento, ¿no? Eso es muy importante. Luego, como tenemos que hacer suma, la suma inicializamos en cero, ¿no? Luego inicializamos el bucle, porque decimos, ¿no? Primero vamos a sumar esto primero. Luego en otro bucle lo sumamos este. En otro bucle, en otra iteración sumamos este. Al final tenemos que hacer n iteraciones, ¿no? Entonces para eso inicializamos el i, que va a controlar el bucle en 1. Ahí está. Entonces mientras el i sea menor o igual a n, ¿qué hacemos? La suma. Acá ponemos la suma más el término iésimo de la serie. Término iésimo sería este de acá, ¿no? Ah, y luego aquí aumentamos para que cambie el bucle. Y luego tan solo imprimimos el suma y el fin, ¿no? Eso escrito en octave, ¿cómo sería? Aquí está, justamente nos piden que creemos una función. Acá está, por ejemplo, función variable de salida, que aquí en este caso se ha llamado y, igual le estoy llamando GOM, ¿no? GOM, ah, el nombre, y estoy ingresando el n como argumento. Aquí está, ¿no? Y luego inicializo en cero la suma y hago el bucle, ¿no? Desde el i igual a 1 hasta n. Y dentro de ese bucle, ¿qué voy a hacer? Lo que voy a hacer es que el suma anterior, que era cero, más el término iésimo de la, de la sumatoria, en este caso, ¿no? De la sumatoria, ¿sí? Y termino, es decir, voy a sumar hasta enésimo término, y al final termino el bucle, sale, y al final tengo que, debo tener variable de salida, que es el y, ¿no? Entonces la suma del resultado final tengo que asignar a la variable de salida. Ahí está, ¿no? Entonces, veamos en el octave eso, a ver. Veamos en el octave, nuevo, aquí, nuevo. Vamos a ampliar. Entonces empezamos function. A ver, recuerden, ahí debe salir con otro color para las variables que son variables reservadas, ¿no? Entonces aquí voy a ampliar aquí. Entonces había llamado y va a ser la variable salida, o directamente yo podría poner suma. Yo podría poner suma igual así, ¿no? Pero para ir practicando, primero vamos a poner una variable cualesquiera de salida. Entonces, se ha llamado a GOM, ¿no? Y vamos a ingresar un n, va a ser término de la sumatoria, ¿no? Enésimo término de la sumatoria, que va a representar. Ya está. Entonces, ¿qué voy a hacer? Lo que voy a hacer es inicializar suma en cero. Inicial suma en cero. Luego voy a hacer un bucle desde i igual a 1 hasta n. Ahí está. ¿Sí? Y acá voy a sumar, pues realmente la serie. Va a ser suma, va a ser igual a la suma, es decir, el valor de la suma anterior, es decir, cero. En la primera iteración sería cero, este de acá, más el término iésimo. ¿Cuál es el término iésimo? 1 sobre 2 a la i. A ver aquí. Eh, 2 a la i, ¿no? Entonces, 1 sobre 2 a la i. Acá está, ¿no? 1 sobre 2 a la i. Obviamente, para que no estemos tan resultados, siempre hay que poner acá los puntos y comas. Ya está, ¿no? Entonces ahí ya terminó. Y al final, a la variable de salida hay que asignarlo, al parámetro de salida hay que asignarlo el resultado de este al final, ¿no? Ahí está. Otro detalle aquí, como podrán ver aquí aparece otro ente. Eso es otra alternativa, ¿no? Que el function, ¿no? Que el function podría terminar en ent, ¿no? O no también, o podría yo obviar, como aquí estoy obviando, ¿ya? Entonces primero voy a ejecutar tal como está. Entonces guardamos. Entonces guardamos aquí, como recuerden, con mismo nombre.
Ahí. Y en este caso sí o sí tengo que ir por ventana de comandos para ejecutar. ¿Por qué? Porque hay un parámetro aquí. Entonces voy por ventana de comandos, borramos. Aquí geo, voy a pasar por ejemplo 4 términos de la sumatoria. Pongo enter y me sale que la suma es 0,9375, ¿no? Como podrán ver, como yo tengo parámetro de salida, es decir, variable de salida, como yo no le he asignado acá, automáticamente el Octave, o también el MATLAB, lo ha generado uno por defecto lo que tiene variable de salida, ¿no? Entonces aquí, para evitar eso, tengo que asignar acá la variable de salida. Yo podría llamar suma. Entonces, suma serie, por ejemplo, serie, para un poco identificar, ¿no? Suma, podría ser serie, ¿no? Serie finita. Suma serie. Ahí está, ¿no? Tu suma serie es esta cantidad. ¿Ya? Entonces la otra es que yo podría poner aquí, como está ahí en la presentación, ¿no? End. Entonces este ent, ¿a qué representa? Este es el end del juncho. Entonces este es opcional en este caso. ¿Ah? Entonces yo pongo ent aquí, también va a funcionar igual, ¿no? Actualizo, grabo y me voy a ejecutar nuevamente. Aquí, ¿no? Tal vez ya con 7. Y obviamente me va a salir la suma, ¿no? De los 7 términos. ¿Ya? De esa forma utilizamos el bucle for. ¿Ya? A ver, uno más a ver. Uno más a ver. Dice aquí. Realice un programa que calcule los n primeros términos de la sucesión de Fibonacci. O Fibonacci, ¿no? ¿Cuál es la sucesión de Fibonacci? 1, 2, es decir, el siguiente término empieza de 1, 1. Luego los siguientes son suma de los dos anteriores, ¿no? Recuerden, esa es la sucesión de Fibonacci. Significa que tenemos que imprimir esta sucesión, me están diciendo. ¿Ya? Entonces, ¿qué hacemos? El diagrama de flujo sería inicio, leemos cuántos términos vamos a imprimir, ¿no? Entonces, inicializamos ¿qué cosa? El primer término en 1, acá está el 1, o el segundo término también en 1, ¿no? Y el K va a ser para que me va a contar las iteraciones. Y también inicializo en 1, ¿ya? Y luego imprimo el primero y el segundo, es decir, imprimo estos dos, pues, obviamente, ¿no? Ahí está. Luego voy a hacer el bucle, ¿ya? Luego voy a hacer el bucle. Entonces el bucle ¿hasta cuánto va a correr? Desde n, porque ya imprimí 2, ¿no? Ya imprimí 2, así es que va a ser n menos 2. Cuando es sí, obviamente el siguiente término, ¿quién es? Es el primero más el segundo. Suma de los dos anteriores, ¿no? Por ejemplo, si estoy aquí, para yo calcular 13, ¿qué sería? 5 más 8, ahí está, eso es lo que va a hacer este cálculo, ¿no? Y luego actualizo, ¿quién es el primero? Ese era lo que era el segundo, y el segundo, ¿quién será? Lo que fue el tercero, ¿no? Y luego, ¿qué hago? Obviamente aquí aumento el bucle en uno más, para que continúe el bucle. Recuerden, el octave, este proceso es automático, ¿no? Entonces, o en sí en general el for, ese es automático, pero para un poco entenderlo, se representa de esa forma. Luego hay que imprimir el término ese es la tercera elemento de la sucesión, ¿no? El tercer término. Y así hay que terminar ¿hasta cuánto? Hasta que llegue n menos 2, ¿no? Entonces aquí el código. Entonces borramos todas las variables, ¿ya? Borramos todas las variables. Recuerden, a ver, aquí cuando nosotros escribimos como function y pongo crear, este de acá queda dentro, nada más va a borrar dentro de lo que está función, ¿ya? Si nosotros programamos como función, ahorita lo vamos a probar, esto está de más. ¿Por qué no? Porque no va a afectar a la ventana de comandos. Eso vamos a probar, ¿ya? Entonces, ¿qué hacemos? Imprimimos el primer y segundo término, ingresamos cantidad de términos, imprimimos aquí, inicializamos, en este caso inicializamos el primero y el segundo en 1, acá imprimimos, recuerden, para imprimir es this, primero, segundo, y acá calculamos los siguientes términos de la sucesión de Fibonacci, ¿no? ¿Desde cuánto? Desde 1 a esta n-2, ¿por qué? Porque ya imprimí dos términos. Entonces, ¿cómo calculo el tercero? Es la suma de los dos anteriores.
y para ahí voy a hacer el bucle, ¿no? Para hacer el iteración, obviamente tengo que actualizar que el primero es el segundo y el segundo es el tercero, ¿no? Y luego ese tercero imprimo. Y eso voy a repetir hasta cuánto? Hasta n-2, ¿ya? Entonces vayamos al octave, a ver. Vayamos al octave. Aquí, nuevo, ¿ya? Entonces aquí. A ver, primero voy a hacer, recuerden, voy a programar con archivo M de tipo comando, ¿ya? De tipo comando. Entonces ahí sí me va a funcionar clear all, ¿ya? Porque este es para borrar variables, ¿ya? Tal como está. Entonces, ¿qué voy a hacer primero? Voy a inicializar, voy a utilizar la misma variable, pri va a ser igual a 1, seg también segundo va a ser igual a 1, inicializo primero segundo, ahí está, ¿no? Luego voy a ingresar input, ¿no? La cantidad de términos, ingrese n, aquí lo llamo ingrese n, ¿ya? Dos puntos, ahí está, punto y coma, ¿no? Y ahí empiezo el bucle for, luego preparamos el bucle for, ¿no? For, en este caso es k desde 1 hasta n-2. Pero en este caso, para no tener problemas, hay que poner aquí realmente de esta forma, ¿no? Con un paréntesis. Pues no vaya a ser que aquí tenga dificultades ahí hacerlas rectas, ¿no? Los ponemos acá en. Ahí está. Entonces, ¿qué cosas voy a hacer dentro del bucle? Recuerden, ¿por qué el n-2? Porque ya le hemos impreso, aquí en todo caso, ahí sí me falta imprimir, ¿no? ¿Ve? Entonces, this, el prim, hay que imprimir el prim, es decir, el primer término y también el segundo. Imprimimos, ¿no? Ceja, así se llama, así. Imprimimos el primero, imprimimos el segundo y empezamos el bucle desde el 1 hasta n-2. Entonces, dentro de este bucle, ¿qué debo hacer primero? Primero calcular tercero, que voy a llamar ter. Ter, ¿quién es? Es el primer término, que se llama prim, más segundo. Ya está, ¿no? Luego, ¿qué tengo que hacer? Luego lo que tengo que hacer es el prim, que era el anterior. Ahora, ¿qué hice el primero? Es el segundo que era, pues, ¿no? Seg. Y el seg, ¿quién es? Es el tercero, ¿no? ¿Sí? Entonces, actualizo. Entonces, a ver, aquí tengo el primero, ya está. Primero, segundo, ya tengo, ahí está, ¿no? Entonces, ahora para el siguiente iteración, calculo ya el tercero. Pero cuando hago este cálculo, ahora para hacer siguiente iteración, ¿quién va a ser el primero? Lo que fue el segundo. Y el segundo, ¿quién va a ser? Lo que acabo de calcular, el tercero, ¿no? Entonces tenía actualizando, ahora imprimo en sí, o todo caso, ojo que no interesa el orden aquí, ¿no? Una vez calculado el tercero, yo podría imprimir, pues acá, imprimo el tercero. Entonces imprimo el tercero y para ir al primero, el segundo, actualizo aquí, ¿no? Ya está. Eso es termina todo, ¿no? Entonces, a ver, vamos ahí. Entonces vamos a guardar, a ver, vamos a guardar aquí, guardar como, ¿ya? Vamos a llamarle así, suma, no, Fibonacci, ¿no? Serie Fibo, así lo voy a llamar, serie Fibo, ¿ya? Ese Fibo. Entonces guardo, ya está. Y como acá es un archivo tipo comandos, ¿no? Entonces puedo ejecutar aquí. Y cuando yo ejecuto acá, tengo que ir a ventana y comandos para visualizar. Ahí está. Entonces, ¿qué me faltó acá? Obviamente ha borrado todas las variables, pero no ha borrado la pantalla, ¿no? Entonces podría agregar acá también CLC, para que también lo borre la pantalla, ¿ya? A ver, pues solo que si no, que ya estoy ejecutando ya. A ver, entonces, por ejemplo, 3, y ya tengo ahí, ¿no? Los 3 terminó la sucesión. Entonces ahora sí voy a ejecutar nuevamente, como yo agregué que le borre también la pantalla, entonces cuando yo ejecuto ahora, primero que va a hacer es borra las variables y también la pantalla, ¿no? Entonces aquí, por ejemplo, 6 términos y ahí está, ¿no?
los 6 términos de la sucesión. Ya está. Entonces, otra alternativa es trabajar, ¿no? Con junction. Acá, junction. Aquí voy a cambiar tan solo el mismo programa. Junction, aquí. Junction. Obviamente aquí no hay variable salida, pero tengo que llamarle qué cosa, que el mismo nombre, que es S fibo. No hay variable tampoco parámetro de entrada, entonces dejaría de esa forma. S fibo, ¿no? S fibo, ya está. A ver, entonces guardo. Entonces guardo con el mismo nombre. Sí, ¿no? Como no tengo parámetro, igual podría yo ejecutar aquí. Ahí está. Y voy a la ventana de comandos. Como podrán ver, ya me estoy esperando aquí. Por ejemplo, 5 términos, ya está. Ahí está. 1, 2, 3, 4, 5 términos. ¿No? Entonces, tenemos ya varias alternativas. Es más, este n yo podría pasar como parámetro también, ¿no? Aquí. Entonces, aquí yo podría poner comentario y este n llevarlo como parámetro. Ahí está. Entonces, único cambio es eso nada más. Pongo comentario. Recuerden, este es comentario. Y con el octave también este es comentario. Recuerden, también este de aquí es comentario con el octave. En cambio en el MATLAB tan solo el anterior, ¿no? Entonces yo guardo y ejecuto. Ahora sí no voy a poder ejecutar aquí. ¿Por qué? Porque tengo que pasar el parámetro. Entonces tengo que ir ¿dónde? A la ventana de comandos. Entonces aquí, ¿qué pongo? El nombre del programa y el parámetro, por ejemplo, 6. A ver. N, acá hay un... El detalle es que este de acá es externo y no lo va a conocer el N, ¿no? Entonces, y ojo que estas variables que están acá, a ver, es interno, ¿no? Y no lo reconoce. Entonces, ¿qué hay que hacer aquí? A ver, aquí. Entonces, lo que hay que hacer es, aunque debería aquí, aunque este de acá pasamos N valor, debería... Entonces lo que hay que hacer es, sino que cuando yo le ingreso, recuerden aquí, cuando yo le ingreso, y como este de acá borra variables, lo borra, ¿no? Significa cuando pasa por acá ya no existe n. Entonces si yo programo de esta, justamente es lo que quería explicarles, ¿no? Ah, entonces, si voy a pasar con parámetros, significa que no puedo borrar aquí, pues no puedo hacer este paso, ¿no? ¿Por qué? Porque pasa aquí el n, entonces aquí lo borra, entonces ya acá ya no reconoce, pues. Ahora sí, lo único que voy a borrar, pantalla sí, no hay problema. Pues ahora sí actualizo, ¿no? Actualizamos con sí, y me voy a ventana en comandos y CLC, ¿no? Y nuevamente ejecuto con el 6. Ahora sí, ¿no? Y ejecuta y ahí están los 6 términos, ¿ya? Entonces hay que tener cuidado estos utilizando esos comandos, ¿ah? ¿Ya? Entonces, eso, Jay. ¿Ya? Ya, entonces, a ver, siguiente ejemplo, a ver, dice, realice un programa que encuentre todos los divisores positivos de un entero no negativo, n, ¿ya? Entonces, e imprima el número de divisores que posee, ya está. Entonces, el diagrama de flujo, inicio, entonces el n, es decir, el entero no negativo, n hay que ingresar, ¿no? Entonces, número de divisores, como vamos a contar, inicializamos en 0 y el i en este caso va a controlar el bucle, ¿no? El bucle y inicializamos en 1, ¿ya? Entonces, el i empieza de ¿cuánto? De n, ¿ya? A ver, si acá si el i es igual a n, ¿no? Aquí una condición, ¿no? A ver, el i igual a n, ¿ya? Entonces, si es verdadero, ¿no? Si es verdadero, a ver, perdón, aquí, si i es menor o igual a n, aquí, ¿no? Si igual es menor o igual a n, entonces empezamos con controlar acá el bucle, ¿no? El i. Entonces, si es verdad, ¿no? Comprobamos que si es divisor, si es divisor aquí, ¿sí? Si es verdadero,
aquí imprimimos ese divisor, porque nos dicen que imprimamos ese divisor, ¿ya? Y luego contamos la cantidad de divisores. Y obviamente este de acá es para siguiente iteración. Acá, siguiente iteración, ¿no? Obviamente si la cantidad de iteraciones llega a n, aquí viene y termina. Al final imprimimos número de divisores, ¿no? Eso escrito en Octave sería aquí, ¿no? Recuerden acá, clear all o clear también igual. Este para borrar la variable. Podría ser sin esto también, igual. Igual funciona, ¿ah? Pero hay que tener cuidado cuando estamos trabajando con función, recuerden, ¿ah? Lo primero que hay que hacer, ingresar un entero, ¿no? Ingresar un entero. Todo caso aquí indicaríamos, ¿no? Ingreso un entero no negativo, ¿no? ¿Sí? Entonces aquí falta eso, podríamos decir, ¿no? Entonces ingresamos SN y número de divisores inicializamos en cero y empezamos a buscar los divisores. ¿De cuánto? Desde 1 hasta el mismo n, ¿ya? ¿Y cómo buscamos los divisores? Obviamente SN dividido con los que aparezca el 1, 2, 3 ahí, ¿no? Empezamos. Es decir, calculamos el residuo, ¿no? El n dividido con el número. Si me da 0, entonces es divisor. Imprimo ese divisor y cuento la cantidad de divisores en 1. Luego al final imprimo el número ¿no? El, el número que va a estar entero, es el n que he ingresado, y luego también imprimo con este formato también entero la cantidad de divisores. Entonces voy a imprimir el número y número de divisores. ¿Ya? Entonces vayamos al octavo, a ver. Entonces vayamos al octave, editor, nuevo, ¿ya? Entonces, en este caso voy a codificarlo con Juncho, ¿ya? Juncho. A ver, voy a ampliar aquí, Juncho. A ver, como tan solo voy a imprimir, entonces no hay variable de salida. Entonces, voy a llamar voy a darle un nombre, por ejemplo, puede ser cuenta divisores, así. Podría ser, ¿no? Cuenta divisores, ¿no? Podría ser un nombre. Entonces yo podría pasar ese número aquí. Un poco voy a alterar lo que acabo de explicar, ¿ya? Porque en sí cuando lo escriben así y con archivo de comando, entonces va a funcionar ya. Pero voy a trabajarlo con otra estrategia, pues, ¿no? Hay que cambiar un poco. Entonces voy a ingresar SN por aquí. Ya está. Como parámetro. Ya está. Luego, ¿qué tengo que hacer? Entonces este de aquí ya no hago, pues, esta parte, ¿no? Lo único que tengo que hacer numdip, que me cuente numdip, el contador, e inicializo en cero. Ya está. Luego voy a hacer un bucle, ¿no? Desde i igual a 1 hasta n. Ahí está. Entonces dentro de eso voy a buscar divisores. Si, rem, ¿no? Rem, el n con el i, voy a dividir. Si el residuo me sale 0, ¿no? Si el residuo me sale 0, significa que el i es divisor de n, ¿no? Que el i es divisor de n. Significa entonces tengo que imprimir el i, ¿ya? ¿Qué más? Tengo que número div, numdiv, que empecé desde 0, tengo que ir agregando aquí, el numdiv más numdiv más 1. Y ya terminé. Al final voy a imprimir, pues, ¿no? F print F. Entonces digo, a ver, aquí con un formato que me muestre el n, es decir, supongamos aquí voy a poner n, el n, ¿no? Aquí n tiene, ¿no? Aquí voy a poner tiene, aquí voy a poner otro, o para escribir número de divisores, aquí pongo divisores. Divisores. Y acá la variable, ¿no? Entonces cuando pongo acá el n, significa que este es el primer formato para el n. Y el siguiente formato es para el siguiente variable, que va a ser numDip. NumDip, ahí está. Y eso es todo, ¿no? Entonces guardamos. Guardar como, guardamos. Ahí.
Ya está. Y me voy a ventana de comandos. Borro toda la pantalla y ejecuto. Por ejemplo, 4. Ahí está, ¿no? Y me faltó, por ejemplo, cambio de línea. Aquí me faltó el cambio de línea. Acá, cuando le escriba estos, para que cambie, ¿no? Ahí está. Entonces guardo. Es más, aquí podría yo poner que me borre pantalla, ¿no? Que me borre pantalla. Aquí sí no podría poner por variable porque lo va a borrar esta variable también. Entonces aquí guardo y ejecuto. Por ejemplo, con 7. 7, ¿cuántos divisores tiene? El mismo y en la unidad, ¿no? A ver, otro, 4. 4, ¿cuántos divisores tiene? Tiene 3 divisores, ¿no? El 1, el 2 y el mismo, 4, ¿no? Ya está, 4 tiene 3 divisores.